Adelante, hermano. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Un altito. Una pregunta, ¿sí salió lo que el hermano estaba leyendo al aire? Sí. Una frase de ese versículo que quiero subrayar. El conocimiento envanece, ¿no es cierto? Pero el amor edifica. Así es que a través de los versículos, donde usted encuentre conocimiento, recuerde que envanece. Y donde usted encuentre amor, recuerde que edifica. Si su acción se basa en conocimiento, envanece. Si su acción se basa en amor, edifica. ¿Sí? A veces nosotros fundamentamos nuestras acciones en lo que nos parece, lo que yo opino, lo que yo siento, ¿sí? Lo que me dijeron. ¿No es cierto? Conocimiento, información. La iglesia no es edificada por información. La iglesia es edificada en amor. Amor edifica. Esta gente era gente inteligente y amaba el conocimiento. Tenían una inclinación hacia lo griego, ¿sí? Influenciados por Atenas. Así es que conocimiento, intelecto, información, lectura, eso para ellos era importantísimo. Pero Pablo dice, eso no edifica. A la hora de edificar espiritualmente, eso no aporta mucho. El amor sí. El amor construye. En Corintio habían algunos conflictos de pecado y divisiones en la iglesia. Y Pablo está diciéndonos allí, esas divisiones y esos conflictos son el problema de conocimiento y falta de amor. Si tuviesen más amor que conocimiento, las cosas estarían mejores. ¿No es cierto? El abrazo de mamá sana no porque sea médico, sino porque ama. ¿Y ustedes qué hacen por allá tan lejos? Venga para acá, que yo le voy a dar hoy un regalo al que esté más cerca de mí. Becerra. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Otra vez, mire, versículo 2 habla de saber, conocimiento, ¿no es cierto? Versículo 3 habla de amar, edifica, aleluya. La edificación está en el amor, la edificación no está en la información. Nosotros podemos pararnos aquí y compartirle a los hermanos tremenda información acerca de la carta a los Corintios. Data impresionante. Eso no edifica, eso no construye. Verso 4. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Cuántos saben que solo hay un Dios? Amén. ¿Y que los ídolos son qué? Nada. ¿Qué es un ídolo? Nada. Una bola de piedra, ¿no es cierto? O de metal, o de madera, cualquier cosa, o de humo, o un sueño. Hay gente que idolatra sueños, adoran sueños, adoran conceptos. Nada son. Pero hay gente que le tiene miedo a los ídolos. ¿Por qué? Porque creen en ellos. Porque creen en ellos. Hay ídolos lindos, Yuri. Hay ídolos lindos. Dominan a la gente y tienen influencia sobre ellos porque la gente cree en ellos. Porque creen en ellos, tienen efectos en su vida. Ahora, ¿sabe cuándo eso es una tristeza doble? Cuando esa persona se convierte y a los 5 o 6 años de convertido, usted descubre que esa persona todavía le teme a los ídolos. Todavía teme. Hay gente que piensa que un pacto que hizo con un ídolo hace unos años todavía lo está afectando.
Es más, hay gente que piensa que la razón por la cual le vino una enfermedad o cierto problema es porque había hecho un pacto con cierto ídolo y no lo ha cumplido. Hay gente convertida, sentada en una congregación cristiana, que cree que algunos de los problemas que tienen es porque su papá le servía a Yemayá y no ha cumplido con los compromisos que tenía. Gloria a Dios. Hay cristianos que tiemblan a la hora de tener que echar a la basura un ídolo. Tiemblan, le temen. Lo que dice que creen que el ídolo es algo. Pero Pablo dice que el ídolo es nada. Sigamos. Versículo 5. Sigamos. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Aleluya. Gracias, hermano. Muchas gracias. Ese último versículo tenemos que repasarlo un poquito, el versículo 7. Es necesario que lo miremos otra vez, porque de ahí partimos para considerar los otros versículos que nos faltan en el día de hoy. Pero no todos, o no en todos. ¿De qué está hablando cuando dice, pero no en todos hay este conocimiento? ¿Qué conocimiento? El versículo 6 nos ha estado diciendo cuál es, y los anteriores, cuál es el conocimiento del que está hablando ahí, pero no en todos hay este conocimiento. Si usted me va a contestar, me contesta en el micrófono, no lo olvide. Otra vez, ¿sí? No en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿De qué conocimiento está hablando allí? Está hablando de los ídolos, el conocimiento de que ¿qué? De que los ídolos son nada, ¿sí? De que los ídolos no tienen poder, de que no. Miremos el versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Parece que no todo el mundo, aún gente que está en la iglesia, no comprende la gran verdad de que hay un solo Dios. Y uno dice, pastor, yo creo que toda la gente en la iglesia sabe que hay un solo Dios. Yo creo que todo el mundo en la iglesia cree que hay un solo Señor y que es Jesucristo. Todo el mundo comprende eso. Bueno, tal vez todo el mundo lo comprende en términos doctrinales, es decir, la teoría está allí. Usted le pregunta a un cristiano, ¿cuántos dioses hay? Y van a contestar, un solo Dios. ¿Quién es ese Dios? Dios el Padre, Jehová, Yahvé, Yahweh, como lo llaman. Dios. Y un solo Señor, Jesucristo, y un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Parece que estamos claros en esa información, pero a la hora de funcionar, la gente funciona y opera como si hubiese más de un Dios. Es más, la gente piensa en Satanás como el Dios del mal. Llegan a considerarlo Dios del mal. Y eso dice uno, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cómo va a ser? Pero no han visto cuánto poder le reconocemos al diablo. Es más, ¿no se ha dado cuenta que los cristianos reprenden a Satanás en 1.000.000 de lugares al mismo tiempo? Como si Satanás fuera omnipresente. ¿Cómo puede Satanás estar aquí y allí y allá?
y agarran a una persona endemoniada y le preguntan, demonio, ¿cómo te llamas? Yo soy Satanás, príncipe de los demonios. Está en 14 vidas al mismo tiempo, por todos lados. ¿Sí? Pelean con Satanás aquí, pelean con Satanás allá y pelean con Satanás al otro lado. Satanás es un individuo, Satanás es una persona, si a esa cosa se le puede llamar persona. Pero es un ser, pero es uno. No es omnipresente, no puede estar en todas partes. No es omnisciente, no sabe todas las cosas, ¿no es cierto? No es omnipotente, no puede hacer todas las cosas. La gente ve al diablo como un ser sin límites. Es así, como que casi Dios. Es más, lo ven como la competencia de Dios. ¿Sí? Cuando usted quiere hacer una pregunta, recuerde, hemos dado las instrucciones, usted tiene que ir al micrófono y hace la pregunta. ¿Sí? Otra vez. Se queda allí hasta que yo le diga. ¿Okay? Gracias. Esa es la forma en que lo hacemos cuando estamos por la internet. Les decía, piensan de Satanás como un Dios y piensan de él con poderes más allá de lo que la Biblia establece o dice. No le reconozca al diablo nada que la Biblia no diga de él. Hermana. Cuando el diablo, Lucifer, fue enviado al infierno, ¿se fueron también otros ángeles que ahora son demonios o solamente Lucifer es el demonio y los otros son seguidores? O eso es lo que yo quiero saber. Bueno, tenemos que aclarar algunas cosas. En primer lugar, no fue echado al infierno. Bueno, del cielo, pues. Pues no es lo mismo. Yo sé que alguna gente piensa que esto es el infierno, pero no es el infierno. Créanme que el infierno es más caliente que esto. Más caliente. Ok, no fue echado al infierno, fue echado del cielo y fue echado con una cantidad, un porcentaje de los ángeles cayeron. A mí no me pregunte de dónde salieron los demonios, porque yo no sé. ¿De dónde salieron los demonios? Yo no sé de dónde salieron los demonios. Mi maestro en el seminario me explicó que los demonios eran ángeles que habían degenerado hasta esa condición. Ángeles caídos que habían degenerado. Puede ser, puede ser. O a otro escuché decir que eran ángeles de baja categoría. De baja categoría, que eran los que habían degenerado en eso. Puede ser. A lo mejor usted escuchó otra historia. Yo no sé de dónde salieron los demonios. Yo he buscado ese versículo para ver de dónde salieron los demonios y no lo he encontrado. Yo no sé de dónde salieron. ¿Cuántos demonios hay? Tampoco sé. Son diablos. Mire, la Biblia utiliza el término diablo para referirse a una persona, a un ser demoníaco, diabólico, que se llama Satanás, que se llamó Luzbel, que se llamó Lucifer, por lo menos así me lo explicaron a mí. Yo tengo que reconocer que más que lo que entiendo de eso es lo que recuerdo que me explicaron. ¿Sí? Porque entender a profundidad eso yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Ahora, aparte de llamársele a él diablo, aparte de llamársele a él en algún momento demonio o príncipe de los demonios, si hay otras figuras a las cuales se le llaman diablos o demonios, puede ser, pero yo creo que como nombre se refiere a él, se refiere a esa persona. Ahora, también debo reconocer que el término Satanás a veces se utiliza no como un individuo, sino como un sistema. Ese sistema demoníaco, ese sistema diabólico, ese sistema satánico. Y tal vez en algún momento cuando hablamos de Satanás yo tendría que aceptar que aunque él no esté allí como individuo, está representado. Está representado por su ejército, que parecen tener orden, que parecen tener organización y parecen ser un sistema, un ejército muy bien aceitadito. Ellos operan bien, son un buen diablo, son un buen demonio.
Sí, cómo no. Mire, yo no resulto muy interesante hablando de demonios, ¿sabe? Porque he tratado de enterarme lo menos posible. Yo no he perdido mucho tiempo estudiándolos a ellos. De verdad, a mí no me interesan esos señores. Y me da la impresión de que hay tanta fantasía en el ambiente con respecto a ellos y con respecto a lo que son capaces de hacer y qué autoridad y qué poder se les confiere o reconoce en las Escrituras. Me parece que eso está abusado y que en los últimos años el énfasis en lo demoníaco, lejos de ayudarnos a crecer, nos ha hecho retroceder. Y nos ha hecho retroceder porque hoy conocemos menos de lo que debemos conocer y más de lo que no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia práctica. La Biblia dice que nosotros tenemos que esperar en Dios y confiar en que Él se va a encargar de nuestros enemigos. Y eso lo incluye a Él como enemigo, que Dios se va a encargar de nuestros enemigos. Pero la Biblia también dice que nosotros debemos avanzar, ir adelante. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿voy adelante o me detengo y espero? Usted prende la radio y está una persona predicando acerca del esperar en Dios. Y esa persona le dice, pero tronando, y usted no tiene que hacer nada. Usted lo que tiene que hacer es esperar en Dios. Y uno dice amén. ¿No es cierto? Termina ese programa y comienza el próximo. Y en el próximo programa, la persona que habla dice, no esté ahí sentado, usted tiene que echar para adelante, usted tiene que seguir adelante. Pero hace media hora me estaban predicando que me sentara y esperara en Dios. Y ahora me están diciendo que avance, que siga adelante. Entonces uno dice, ¿cuándo fue que me habló Dios? ¿En el primer programa o en el segundo? Bueno, de repente le habló en ambos programas. Solo que tenemos que ir a la Biblia y cuando dice que nos sentemos y estemos quietos, ¿de qué está hablando? En cuanto a qué me tengo que sentar y estar quieto. Y luego tenemos que preguntarle a la Biblia en cuanto a qué tengo que avanzar y seguir adelante y luchar y pelear y batallar. ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a qué tengo que pelear y luchar y batallar? No, en cuanto a demonios no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Mire, vaya a cualquier pasaje donde las dos ideas aparezcan juntas. Eso yo hago, eso es un ejercicio que yo hago cuando estudio la Biblia. Si yo encuentro en la Biblia dos ideas que me parecen contrarias como esa, siéntate y espera, y la otra, ponte de pie y avanza. Yo busco algún pasaje donde estén las dos ideas juntos y pregunto al pasaje, ¿a qué se refiere esta y a qué se refiere esta otra? Y por ejemplo, usted quiere un caso donde aparecen esas dos ideas juntas. Moisés frente al Mar Rojo. En un versículo, Dios le dice, no tienes que temer, yo pelearé por ti, tú no tienes que hacer nada, siéntate, descansa y confía en mí. Y le estaba hablando ¿de qué? De Faraón. Él miró hacia allá, vio el ejército de Faraón y Dios le dijo, en cuanto a Faraón, tranquilo, quieto, descansa, de Faraón me encargo yo. Próximo versículo, le dice de inmediato, ¿para qué están orando? Dile al pueblo que marche, que sigan adelante. Y en cuanto a qué le dijo que marchen y que sigan adelante, y que vean, en cuanto al propósito de Dios, la tierra prometida. ¿Sí? Lo que le había mostrado, el objetivo final. En cuanto al objetivo, no descanse, siga adelante. Amén. Amén. En cuanto al enemigo, confíe. Dios se encarga del payaso. Dios se encarga de él. Dios se encargó de Faraón. Amén. Dios se encargó de Faraón. ¿Y qué hizo Moisés? Siguió con el pueblo avanzando. Cruzó el Mar
rojo. Así es que yo tengo que seguir adelante, caminando hacia el propósito de Dios, hacia la voluntad de Dios, hacia la tierra prometida. Pero en cuanto al diablo, yo no tengo que pelear con el diablo. La Biblia no me mandó a pelear con él. La Biblia me mandó a confiar, porque ¿quién lo venció? ¿Dónde lo venció? Entonces, si lo venció en la cruz del Calvario, ¿yo para qué me voy a preocupar si ya está vencido? ¿Sabe lo que es predicar en un sermón? El diablo está vencido. Nosotros somos victoriosos. Y en el otro sermón estar diciendo, Satanás anda suelto, está hecho el diablo. Cosa terrible. Eso le enferma la conciencia a cualquiera. Entendamos esto. En la cruz del Calvario, Jesucristo exhibió su vergüenza, su humillación. ¿Sí? Colosenses es claro en ese tema. Exhibió su vergüenza, su desnudez. Decir que la cruz fue un fracaso es no entender la Biblia. Decir que en la cruz Jesucristo fue derrotado es no entenderla. Es más, mire, cuando yo oigo a alguien decir, y el diablo miraba la cruz y se reía diciendo, te he vencido, no es cierto. No vuelva a predicar ese disparate. No es cierto. Si alguna cosa aterró al diablo fue ver a Cristo crucificado. Él hubiese preferido tirarlo por un barranco, cualquier cosa, o que no muriera nunca, que lo postularan para rey, que lo aceptara y que se sentara allí en un trono. Eso le hubiese convenido más al diablo, pero crucificarlo hizo eterna esta salvación y extensiva a la humanidad entera. La cruz aterra al diablo. Dele con ella. Amén. Ahora, pero no en todos hay este conocimiento, porque están por ahí leyendo pamplina. Hay que leer la Biblia. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, ¿qué están? Por favor, dígalo. Haga fuerza. Habituados, están habituados. Están habituados. ¿Qué significa? Se acostumbraron a los ídolos, se acostumbraron a creer esas pamplinas, se acostumbraron a temerle, se acostumbraron a tenerle cierto respeto, se habituaron a eso. Vinieron a Cristo Jesús, son libres, Cristo está en su corazón, son salvos, pero como están habituados a aquellas cosas, viven como si no fueran libres. Se dio cuenta que Israel sale de Egipto, deja de ser esclavo, pero en el desierto se conducían como esclavos. Se conducían como esclavos. Ellos actuaban como esclavos. Es más, a tal grado que querían regresar a Egipto. Sería mejor regresar allá. Mejor regresar allá. Aquí seguían siendo esclavos. ¿Sí? Nos convertimos, pero tenemos que cambiar los hábitos. Por eso es que la Biblia dice que hay que despojarse, desvestirse del viejo hombre. El viejo hombre no hay que matarlo. Nunca mate a un muerto. Es imposible. La gente no tiene victoria en su pelea contra el viejo hombre. No tiene victoria. Porque matar a un fantasma es imposible. No trate. Hay gente que vive tratando de echar un demonio de la casa y no lo logran. Porque no hay. No está allí. No trate más. No se va a ir porque no existe. No está allí. ¿No es cierto? No trate de ver al hombre invisible ni matar a un muerto. No haga esas cosas. Hábitos, costumbres hay que cambiar. Si sigo viviendo, pensando y actuando como esclavo, no lo voy a lograr. No voy a lograr avanzar. La esclavitud me detiene y no es una esclavitud real. ¿Qué es? La memoria de una esclavitud. Estamos habituados a los ídolos. Entonces, si usted lo cree, tiene poder sobre usted. Hay que dejar de creer en eso. Amén. Entonces, habituados hasta aquí a los ídolos. Hasta ahora. Comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si los ídolos no son nada y sacrificado a los ídolos nada es,
¿Cómo es que se les contamina la conciencia? Porque lo están comiendo como si fuera real. Lo están comiendo creyendo que el ídolo es real y creyendo que esta comida es de ellos. Y está mal, pero como me gusta tanto, ¿sí? Me gusta tanto. Allá están las fiestas patronales, son a un ídolo. El ídolo es nada, pero entonces yo creo que está mal, pero me escondo y voy y como. ¿Sí? Arroz moro, voy allá, vaca frita, voy como, ¿sí? Alcapurria, sango de verde, sacrificado a los ídolos. Como yo creo que son algo y como yo creo que es malo y lo estoy haciendo, soy infiel. Amén. Soy infiel y en mi conciencia me contamino. Cuando a mí un hermano me dice, pastor, yo siempre he creído que tal cosa es mala, pero veo que aquí en la iglesia algunos lo hacen. Yo lo miro y le digo, usted no lo haga, aunque los otros lo hagan. Usted no lo haga. Cuando una hermana me dice, yo creo que las mujeres no deben usar pantalones, ¿qué usted cree? Yo le digo que usted no debe usar pantalones. Usted no debe usar pantalones. No, pastor, pero hay otras hermanas que usan pantalones. Esas hermanas no creen lo que usted cree. Mientras usted crea que usar pantalones es malo, no use pantalones. Pero algunas, por la fuerza de que otras lo usan y otras lo hacen, entonces se los ponen, pero se los ponen sin limpia conciencia. Lo que no procede de fe es pecado. Lo que no procede de fe es pecado. No haga cosas que usted crea que están malas. Si usted cree que comerse esa comida es malo, no se la coma. Yo tengo problemas para comer sangre. Mire qué problema tengo yo. Yo sé que es que soy débil y superficial y carnal. Yo lo sé, no me lo tiene que decir nada. El espejo me lo dice diariamente. Yo tengo problemas para comer sangre. Tengo conflictos. Esas morcillas. Tengo problemas. Tengo problemas porque el médico me dice que me hace daño. Ya ese me enfermó la mente por allí. Ya no, tengo problemas. Y tengo problemas porque mi pastor me dijo cuando yo era niño, la Biblia dice, no comeréis morcilla. Me lo dijo, en serio. Y yo le pregunté, pastor, ¿dónde la Biblia dice no comeréis morcilla? Y me dijo, en el Evangelio de Juan, búscalo. Y mira, hermano, yo me he leído ese Evangelio de Juan, buscando la bendita morcilla esa, por todos lados, y busca la morcilla, y busca la morcilla. Y nunca he encontrado la morcilla, pero yo sé que está. Porque ese hombre no miente, es un hombre serio. Él lo dijo y era verdad. Entonces, a mí siempre me persiguió eso, de que no comeréis morcilla, no comeréis morcilla. Y yo le tengo miedo a eso. Ya dije dos razones, ¿verdad? Ahora le voy a decir la verdadera. La verdadera es que los apóstoles llegaron a un acuerdo entre ellos. Y el acuerdo fue que no comieran ciertas cosas. Y que se abstuvieran de ahogados, ¿no es cierto? De sangre y de sacrificados a los ídolos. Que se abstuvieran de eso. Entonces llegaron a ese acuerdo. Llegaron a ese acuerdo los apóstoles para limar ciertas asperezas que habían. Y a mí me resulta difícil desobedecer las autoridades. Muy difícil, aunque la autoridad esté mal. Muy difícil. Yo creo en autoridad. Y yo creo, entonces, yo miro ese acuerdo y yo digo, caramba, los apóstoles llegaron a ese acuerdo. ¿Y a mí qué me pesa? Mejor no la como. Entonces yo no la como recordando ese pacto, pero yo sé que no es pecado. Yo lo sé. Si no hay nada más, morcilla será. Si estoy solo, sin testigo, especialmente mi médico y Estrellita, que no estén allí. ¿Me explico? Y su conciencia, siendo débil, se contamina.
y salen de allí sintiéndose culpables. Porque lo están haciendo simplemente porque están tratando de aparentar madurez porque andan con usted. Entonces usted llega allí y se sienta y ordena y pide esa cosa que no se debe tomar. Y entonces el otro que está ahí al lado se siente maduro también. Presión de grupo. ¿Cómo es que quiere la piña colada? Con mucho hielo. y entonces con Cherry y con Juan. Versículo 8, por favor, alguien que me ayude con la lectura. Nadie me ayuda, lo leo yo. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Hay que detenerse allí. Sin efecto en la vida espiritual, comer o no comer, ¿sí? Sin efecto en la vida espiritual, ni me hace más, ni me hace menos, ¿sí? Ni me hace más, ni me hace menos, ni lo uno, ni lo otro. Verso 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahora sí entramos en un tema importante. Lo demás que hemos hablado hasta ahora, todo eso, lo demás, realmente no es nada que nos afecte mucho y que nos atañe mucho. Pero esto que introduce Pablo aquí en el versículo 9, esto es poderoso. Pero mirad que esta libertad, ¿qué libertad? La libertad de saber que ni me eleva ni me baja. Lo que me como, lo que me bebo, ni me hace más ni me hace menos. ¿Sí? No me hace más espiritual, ni me hace más carnal. No importa lo que haya dicho nadie. Olvídese, ya lo dijo Pablo aquí, cree en él y vivirá. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. La pregunta es, ¿quiénes son los débiles? Los que no tienen el conocimiento. Los que no tienen el conocimiento, los que creen que comer lo sacrificado a los ídolos hace daño, ¿sí? ¿Quiénes son los débiles? Aquellos que piensan que por comer algunas cosas mi relación con Dios se afecta, ¿sí? Los que tiemblan si tienen que trabajar en día sábado, son débiles de conciencia, pero ellos se sienten débiles. Todo lo contrario, ellos creen que son los fuertes. Mire los que no se ponen, los que no comen, los que no miran, los que no tocan. Ellos se creen que son... ¿Cuántas maravillas hay en el mundo? 7. Ellos creen que son la octava. La octava. Ellos creen que son la octava, la maravilla espiritual. ¿No es cierto? Porque yo uso la ropa de esta manera, llevo el cabello de esta manera, yo no como, yo no bebo, yo no... Otras cosas sí las hacen que no las deberían hacer y que están bien claritas en la Biblia, pero de esas no se ocupan tanto. Se ocupan de lo que no tienen que ocuparse, pero se sienten muy espirituales. Yo no trabajo en sábado ni en domingo por si acaso. Tengo los 2 días libres, ¿no es cierto? Yo guardo 2,5, porque además de eso soy vago y trabajo poco los otros 5 días. Cosa espantosa, qué condición. Pero aquí dice que esos débiles son nuestros hermanos. Son la iglesia. ¿Ven? Son la iglesia. Así es que esa gente está aquí entre nosotros. Algunos de nosotros somos débiles. Débiles en algún área, débiles en algún aspecto, débiles en ciertas cosas. Están aquí. Son parte de la iglesia. No podemos pensar que no sean parte de la iglesia. Entonces, nuestra libertad podría hacerle tropezadero a ellos. Amén. A ellos. De tal manera que si me abstengo de alguna cosa por amor a ellos, no lo hago por miedo a ellos. Ahí está el error. Pedro cometió ese error, ¿se acuerdan? Pedro cometió ese error. Estaba allí que comía de todo. Y cuando se enteró que los discípulos de Jacobo, de Santiago, venían, ¿saben quién era ese Jacobo? ¿Era ese Santiago? ¿Sí?
el hermano de Jesús, que era líder en Jerusalén. Venían y ese era duro. Léase la carta de él para que vean lo que es dureza. Ese tipo era fuerte. Me cae muy bien, me simpatiza. Yo lo traería de copastor, pero no lo dejaría predicar siempre, sino a veces nada más. Sí, para que ajuste ciertos asuntos. Santiago, cuando los discípulos de Santiago venían, entonces Pedro se puso todo recto. Esto, yo no como esas cosas. Yo no toco eso. Y los de Santiago, pues se sintieron bien porque Pedro se estaba conduciendo bien, pero los hermanos se sintieron mal porque, ¿qué pasa con este? Estaba con nosotros muy bien y ahora cuando llegan estos judíos se pone así. Y le fueron con el chisme a Pablo, el defensor de los gentiles. Fueron para allá y Pablo cometió otra carnalidad. Porque usted sabe lo que hacemos de vez en cuando, ¿verdad? Que batallamos carne con carne. Entonces Pablo se puso bravo y le dijo a Pedro hasta alma mía. Le faltó el respeto. Le dijo, hipócrita y digno de condenar lo que estás haciendo. Y yo creo que con esas palabras de Pablo ofendieron a otros también. Hay que tener cuidado. A veces uno, porque tiene la razón, piensa que lo tiene que decir. ¿Sabe? De vez en cuando la razón hay que tragársela. Wow. No siempre porque usted tiene la razón se lo tiene que decir. Estábamos allá en el pueblo de Ivy, en Mayagüez, en una campaña con el hermano Eugenio Jiménez. Y una señora llegó a pedirle la oración y le dijo, hermano Jiménez, yo le voy a decir una cosa, yo no tengo pelos en la lengua. Y cuando dijo eso, el hermano Jiménez dijo, hermana, baje la cabeza, vamos a orar para que le salgan pelos. Para que le crezcan pelos en la lengua. Vamos a orar para que eche pelo. Yo no voy a olvidar eso jamás en mi vida, jamás en mi vida. Eche pelo, porque eso de que no tengo pelos en la lengua significa, le digo lo que sé en la cara a quien sea. ¿Y por qué? La gente se siente como que obligada. Es que eso no es así y tengo que decirle, pero qué amargura. Don Orlando. Pastor, eso también podríamos incluir conversaciones y lugares de visita. Explíquemelo. En cuestiones de que ciertos hermanos, para no ser tropiezos a otros hermanos, podríamos incluir conversaciones y lugares. Yo creo que eso es más importante que lo de que se come. Eso que usted acaba de decir, porque hay gente que son ofendidas. Por ejemplo, yo viví una época cuando ir al cine era pecado. Punto. Era pecado. Yo viví una época cuando tener un televisor era pecado. Y era tanta la gente que pensaba que eso era pecado, que creían que sentarse en silla de escarnecedores ir al cine. Entonces tenían un versículo. Y lo predicaban. Eso es sentados en silla de escarnecedores. Y lo dice el Salmo. Entonces, bueno. No, pues deja. Pero miren, es que las cosas tremendas. Estábamos organizando una campaña en cierta ciudad y no nos alquilaban un lugar. Entonces, uno de los muchachos del equipo dijo, miren, hay un lugar que yo creo que lo podemos conseguir. Ajá, ¿cuál es? La Gallera. La Gallera. Pero tú estás loco, engendro de las tinieblas. ¿Cómo es una campaña en una gallera? Bueno, me dijo, ¿y no estaba usted diciendo que dio una campaña en la Plaza de Toros de...? Sí, pero eso es distinto. ¿En qué? ¿En qué es distinto? En tamaño del toro. ¿Y qué es más abusivo aquello? Porque los gallos por lo menos tienen el mismo peso. Y desde entonces yo me estoy preguntando que si no podríamos dar una campañita evangelística en una gallera. No la dimos. Pero hubiese sido un escándalo hacerlo. Hubiese sido un escándalo meterse allí. Fuimos a España y en España no conseguíamos un auditorio donde dar las campañas. Terminamos alquilando cines. ¿Y usted sabe lo que tuvimos que hacer para poder predicar en el cine? Comprar la tanda completa. Nos hicieron un precio especial si comprábamos.
ok, queremos toda la sala y no película. Se economizan la película y nosotros usamos la hora y media, lo que sea el tiempo de la película. 2 horas nos daban. Pero teníamos que comprar toda la taquilla. Bueno, terminamos en las sillas de escarnecedores, dando culto, haciendo cosas. Pero hubo una época cuando eso era pecado. Ir a un cine era pecado. Todavía para alguna gente lo es, para otros ya no lo es, para la mayoría no lo es. Y de cuántas cosas más podemos hablar. Así que si hay una cosa popularizada que está haciendo daño a muchos, yo creo que debemos tener cuidado, especialmente cuando esa gente está por ahí, pero entender por qué. Una cosa es por miedo y otra cosa es por amor. Yo voy a predicar a menudo a una iglesia en Puebla, México, se llama Éfeso. En esa iglesia, la iglesia se llama Éfeso, en esa iglesia, en esa organización, los anillos, las prendas son pecado, ni anillo de matrimonio. Entonces, yo había ido 2 o 3 veces y esta vez cuando fui, el líder me dijo, hermano, su anillo está causando escándalo entre los hermanos. Mi anillo. ¿Y por qué mi anillo? Dice, bueno, porque aquí no, fíjese que nadie tiene un anillo. Yo no me había fijado, no me había dado cuenta. Entonces, ¿qué usted recomienda? Porque ya yo llevaba predicando un par de noches y había predicado varias campañas. ¿Qué usted recomienda? No, hermano, yo recomiendo que se lo quite. Le dije, mire, vamos a hacer una cosa, yo me lo voy a quitar delante de usted. Pero fíjese bien lo que le voy a decir. Número 1, la gente va a saber que me lo quité, porque ahí está la marca, porque yo nunca me quito el anillo. Esa es la primera. La segunda, que cuando termine el culto me lo voy a poner y le voy a explicar por qué me lo voy a poner. Porque si usted cree que yo tengo problemas aquí por predicar con un anillo, usted no sabe lo que va a hacer regresar a casa y que mi mujer se entere que yo caminaba por las calles de Puebla sin anillo. Que me retraten sin anillo y ella, ven acá, ¿y qué pasó con tu anillo? Así que yo este anillito lo voy a tener aquí en el bolsillo, le dije, y cuando termine el culto yo voy para el carrito, yo me lo voy a poner otra vez. Pero yo por la tarde, cuando venga para acá, me lo quito. Y así evitamos el problema y el conflicto, porque su costumbre es sin anillo, la nuestra es con anillo. Y fumamos la pipa de la paz. Y aceptamos el acuerdo. Y cuando yo voy allá, yo me lo quito para predicar y me lo pongo cuando termina, cuando ya salgo, ¿verdad? De allí. Porque así son ellos, esa es su costumbre. Entonces, para mí no es pecado, pero mi libertad, yo no quiero que sea causa para que algunos de ellos tropiecen. ¿Usted quería decir algo? Sí. Sí. Mi pregunta puede sonar egoísta. Puede ser. Sí, pero creo que es sana. Cuando suenan regularmente lo son. Lo son, sí, pero creo que es sana porque a lo mejor hay gente que no se atreve a hacerla. O me la mandaron por internet. Okay. Pero esta libertad, nosotros no podemos sentir atados por llevar una vida que a otra persona pudiera afectar. ¿Cómo manejar ese sentimiento? Bueno, ahí no está hablando de cambiar la vida. Ahí está hablando de tener cuidado cuando lo que voy a hacer le puede ser de tropiezo a estas personas. Eso deja de ser una atadura, Jonatán, cuando lo hago por amor. Si lo hago por miedo o si lo hago por imposición o porque el pastor puso la orden y esa es la ley, me voy a sentir encarcelado, como usted dice. Pero cuando lo hago por amor, no hay problema. Por ejemplo, yo voy a Puerto Rico y no digo bicho por nada del mundo, aunque me maten, por amor a los puertorriqueños, por amor. Pero yo voy a Venezuela, aquí, al resto del mundo y no tengo ningún problema. Yo no tengo problema con el asunto. Entonces, palabras, términos. Yo no me siento encarcelado, yo me siento amoroso. ¿Sí? Yo siento que me interesa esa gente, me interesan esos hermanos y como los quiero bendecir, pues me cuido de ciertas cosas
me cuido de cosas extremas, pero yo sé que no lo voy a lograr con todas las cosas. Yo lo sé. Y que no todo el mundo lo va a lograr, porque entonces haríamos que los débiles gobiernen la iglesia. Sí, sí, yo entonces lo que hago es que converso y se los digo de buena manera, y se los digo con sonrisas. Y era diciembre, entonces ellos tenían un gigantesco árbol de Navidad con todo, y yo le dije, qué cosa interesante, en mi país alguna gente se escandalizaría por ese árbol de Navidad que ustedes tienen. ¿De veras? ¿Y por qué? Le voy a explicar por qué. Y le expliqué por qué lo del árbol de Navidad. Entonces tienen que tener cuidado ustedes también con algunas cosas. Y en la conversación la gente va madurando. Pero la gente tienen sus doctrinas y tienen sus cosas, y uno tiene que tener ciertas precauciones. Además, nosotros queremos entrar a todo el mundo. Cuando alguien va a dirigir el culto, o cuando va a atender las puertas, o va a servir de alguna manera, yo les pido que mientras sea posible utilicen faldas y no pantalones, al menos que sea varón. Dicen varón es al revés. Entonces, le digo, ¿verdad? Que en lo que sea posible, que si utilizan pantalones no los usen ajustados, y que tengan vestido con mangas, y que si usan faldas las tengan lo más cerca de las rodillas posible. ¿Por qué? ¿Por qué le pido esas cosas? Eso no es por religión. No, eso yo lo aprendí de American Airlines. Eso yo lo aprendí del banco. Eso lo aprendí del hospital. Eso lo aprendí de las empresas. ¿Qué hacen las empresas? Visten a la gente de una forma que no sean problema para nadie, que no sean escándalo para nadie. Yo creo que nosotros debemos intentar una conducta universal. Entonces, si uno está tan empeñado en utilizar ciertas ropas y utilizar ciertas cosas, significa que de verdad no estamos amando tanto a la gente como para decir, yo me voy a disciplinar en mi vestido. Yo sé que no es un pecado venir en pantalones cortos y predicar. Eso no es un pecado. Y venir en sandalias y pararme aquí, dar un estudio bíblico, o con una camisa sin mangas. Eso no es un pecado. Yo no lo haría nunca. ¿Por qué no lo haría nunca aquí? Pero yo he dado en otros lugares estudios bíblicos con un pantalón corto, con una camisa sin manga. Yo lo he hecho en otro lugar y en otro ambiente. A lo mejor con un grupo de jóvenes que estaban haciendo deportes, y entonces allí nos sentamos y estudiamos la palabra. Yo haría eso, pero yo no subiría al altar con ese aspecto, con ese look. Pastor, Pablo aquí se está refiriendo a tener mucho cuidado de usar nuestras libertades, y que eso pueda dar ocasión de caer a nuevos creyentes, a débiles en la fe, que puede ser un nuevo creyente quizás también. La mayoría, eso es lo que son. La mayoría. La mayoría. Ojalá. Mi pregunta es, esto de nuestra libertad, de ver cómo la usamos, también puede causar desastre a la hora de encontrarnos en un ambiente de inconversos o no creyentes, que quizás puede cerrarnos también las puertas a la hora de comunicar la palabra o el evangelio. Los destruye. Ajá. Y desastre, el término que usted utilizó es muy apropiado, muy apropiado. Y en otro contexto podríamos ver cómo la sangre de cierta gente podría ser reclamada de nuestras manos. Ya hay que tener cuidado. Y es muy delicado cuando vamos a pasar de una cultura a otra. Mucho cuidado, pasando de una cultura a otra. Porque lo que en esta cultura es nada, allá es mucho. Yo recuerdo la primera vez que fui a Brasil, el tema del aplauso. Yo ni sabía cuán importante para ellos era el tema del aplauso. Es que no sé qué religión de esa de idolatría, su pacto con Satanás
Es el aplauso. Yo recuerdo cuando estuve en los países del bloque soviético y son alérgicos ahora a las mujeres a un lado y los hombres a otro lado. Pero eso no era así antes, llegó a ser así por conflictos que tuvieron y problemas con el tema del beso. Entonces decidieron separar los hombres y las mujeres. Hay que respetar esas cosas. Los cruces culturales son muy delicados, hermano. Tengo un poquito de eso y un poquito retomando mi pregunta Sí. y la de Jonathan. Cuando uno tiene ese problema cultural, por ejemplo aquí en esta ciudad donde vivimos nosotros, que hay tantas personas, a mí me ha pasado que con varios de los hermanos de aquí nos saludamos con un beso y yo he escuchado comentarios de otros hermanos pensando que el acto del beso es malo. Y cómo uno, o sea, ¿qué cargo de culpabilidad lleva uno en hacer un acto sin saber que la persona que está alrededor se puede afectar? Ninguno. Ninguno. La realidad es que el hecho de que alguien, como su beso no es santo, piense que el beso que nos damos usted y yo tampoco lo es, yo no puedo satisfacer eso. Eso ni siquiera es debilidad, eso es carnalidad. Eso es carne, pura carne. Gente que, porque no son santos, piensan que los demás no son santos. La realidad es que usted no puede evitar que la gente lo juzgue. No puede evitarlo, como no puede evitar que gente se escandalice por cosas. Y no quiero seguir contando historias porque nos amanecemos. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Está describiendo el cuadro, ¿verdad? El cuadro de lo que sucede. Eso de comer en lugar de ídolos, eso de lugar de ídolos es porque algunos de esos templos de idolatría tenían restaurantes, cafeterías, comedores. Entonces lo que sobraba lo vendían, la comida sacrificada a los ídolos lo vendían. Algunos ídolos solo recibían la sangre y la carne la podían asar y venderla. Otros recibían solo partes del animal y las otras partes sí las podían. Por ejemplo, había uno que recibía solo los órganos internos y entonces lo otro lo podían vender y tenían ahí cafeterías. Era un buen negocio. Y algunos hermanos iban pasando por allí, estaba el restaurante abierto y se sentaba y pasaba otro y decía, Dios mío, mira dónde está aquel metido allí. Entonces, cuidado, no se exponga a ciertas cosas en los lugares donde eso es muy fuerte. Ahora imagínese usted cuando el ambiente es lo contrario, que es uno de ellos que aparece por aquí, se va a buscar un problema. Mejor es que se lo expliquemos bien, que aquí los besos son santos, porque yo beso a todo el mundo, especialmente a los feos, porque me da pena. Yo pienso, nadie más lo besa. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Óigame, cuidado, ahí utiliza la palabra perderse. Un hermano débil que se pierde. Cuidado los extremistas del calvinismo, porque esto pone a pensar a cualquiera. Por mi libertad se va a perder aquel. Mire, yo tengo que reconocer que ahí no dice textualmente que lo que pierde es la salvación. Pero si lo que pierde es la paz, o se va de la iglesia, o cualquier otra cosa, como quiera, como quiera. Ahora, allí la forma en que utiliza la palabra, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Fíjese que el hecho de que mencione que Cristo murió por él, esa perdición está más cerca de ser tema de salvación que de cualquier otra cosa. Hay gente que se destruye en su fe por ver a otro haciendo ciertas cosas. Mucho cuidado con lo que llamamos libertad. 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos. ¿Haciendo qué? Pecando. Así que esa libertad mal ejercida es pecado.
Es pecado. Cuidado con lo que hacemos. Los hermanos están ahí. Y entonces me siento muy libre y salgo con unos disparates. Cuidado que puede ser pecado. Ajá. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Contra quién? Si hago una cosa que no es pecado, pero que los demás piensan que es pecado, fui a ese país y allí ando, de muy libre que soy, ¿sí? Bailando reggaetón. Los hermanos se escandalizan, ¿no es cierto? Y se afectan y se hieren en su débil conciencia. Fíjese, por bailar el reggaetón no es que pequé. Por bailar el reggaetón pequé contra aquella cultura, pero por herir la conciencia de los hermanos peco contra Cristo. Entonces, no es lo que yo hice lo que provocó pecado contra Cristo. No, no, no. Lo que yo hice, a lo mejor ofendió a Jonatán, pero herir la conciencia de Jonatán es un pecado contra Cristo. Alábelo, si le quedan fuerzas. Sí, don Orlando, tire a matar. Lo que no hacen ellos lo hago yo. No, es que Pastor, después que no hiera su débil conciencia está todo bien. se puede utilizar este dicho viejo en este tema que es mi libertad termina donde empieza la suya. Esa es buena, esa es buena. Yo creo que eso es verdad. Eso es verdad. Con mi libertad no puedo pisarle el territorio a otro. No puedo, no puedo. Lo daño, lo maltrato, lo ofendo, lo hiero y entonces hiero a Dios. 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Con qué propósito? No poner tropiezo a mi hermano. Pero me siento con el hermano, le doy un estudio bíblico, lo maduro un poquito y venga la carne. Venga la carne. Venga para acá. Vamos. Aleluya. Mire al extremo que lleva Pablo esto. Mire al extremo al que lo lleva. No comeré carne. Dígalo. Jamás. ¿Usted estaría dispuesto a hacer esto? Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne. Observe que ahí no está hablando de hermanos simplemente caprichosos, son gente que con sinceridad lo creen. Con sinceridad. Y para ellos es ocasión de caer, de pecar, de pecado. No es de los reyes el vino, ni de los príncipes la sidra, o es al revés. No es de los príncipes el vino, ni de los reyes la sidra. Por ahí anda el tema. No es. Cuando usted está en esa posición de rey o de príncipe, de persona admirada, la gente va a mirar y va a juzgar lo que usted hace. Lo que usted hace. Entonces, usted no quiere ver al rey borracho. No lo quiere ver. Usted no quiere ver. Yo le garantizo a usted que en la boda esa que van a celebrar en Inglaterra en unas semanas, usted no va a ver al príncipe borracho. Si se emborracha, lo va a hacer donde no lo vea nadie. Pero usted lo va a ver bien compuestecito y bien correcto. ¿No es cierto? ¿Vieron cómo le cambiaron el vestido a esa muchacha? Ahora está toda, que parece ser una ejecutiva 24 horas al día. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Son el alma de esa nación. Ellos son el alma de ese pueblo. Y los líderes y los ministros lo son en una iglesia local. Y la iglesia lo es en la comunidad. Mire, hay tanta gente mirándolo a usted. Y no simplemente para criticarlo. Gente que se inspira con su vida. Y si lo ven haciendo alguna cosa que no debe hacer,
entonces se les va la inspiración. Usted no quiere que se le vaya la inspiración a nadie, ¿verdad? Póngase de pie, que se me va la inspiración a mí si usted se queda sentado. Dígale usted al Señor. A Cristo en momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te cuánto te amo, Dios te amo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en esta noche. Gracias por cada una de las personas que nos han acompañado a través de la internet. Tu bendición sea sobre la vida de cada uno de ellos. Oramos por sus peticiones y te suplicamos que les ministres, los bendigas. Señor Jesús, gracias por estos tus hijos y por tu palabra en el día de hoy. Que esta palabra se haga realidad y vida en cada uno de nosotros. Señor, que se haga experiencia, forma de vida. Tu gracia, tu gloria y tu bendición sean con tus hijos. Y al marchar de este lugar lo hacemos en tu nombre, adorándote en el cosa o de humo o un sueño. Hay gente que idolatra sueños. Adoran sueños, adoran conceptos. Nada son. Pero hay gente que le tiene miedo a los ídolos. ¿Por qué? Porque creen en ellos. Porque creen en ellos. Hay ídolos lindos, Yuri. Hay ídolos lindos. Dominan a la gente y tienen influencia sobre ellos porque la gente cree en ellos. Porque creen en ellos, tienen efectos en su vida. Ahora, ¿sabe cuándo eso es una tristeza doble? Cuando esa persona se convierte y a los 5 o 6 años de convertido, usted descubre que esa persona todavía le teme a los ídolos. Todavía teme. Hay gente que piensa que un pacto que hizo con un ídolo hace unos años todavía lo está afectando. Es más, hay gente que piensa que la razón por la cual le vino una enfermedad o cierto problema es porque había hecho un pacto con cierto ídolo y no lo ha cumplido. Hay gente convertida, sentada en una congregación cristiana, que cree que alguno de los problemas que tienen es porque su papá le servía a Yemayá y no ha cumplido con los compromisos que tenía. Gloria a Dios. Hay cristianos que tiemblan a la hora de tener que echar a la basura un ídolo. Tiemblan, le temen. Lo que dice que creen que el ídolo es algo. Pero Pablo dice que el ídolo es nada. Sigamos. Versículo 5. Sigamos. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil,
se contamina. Aleluya. Gracias, hermano. Nada. Muchas gracias. Ese último versículo tenemos que repasarlo un poquito, el versículo 7. Es necesario que lo miremos otra vez, porque de ahí partimos para considerar los otros versículos que nos faltan en el día de hoy. Pero no todos, o no en todos. ¿De qué está hablando cuando dice, pero no en todos hay este conocimiento? ¿Qué conocimiento? El versículo 6 nos ha estado diciendo cuál es, y los anteriores, cuál es el conocimiento del que está hablando ahí, pero no en todos hay este conocimiento. Si usted me va a contestar, me contesta en el micrófono, no lo olvide. Otra vez, ¿sí? No en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿De qué conocimiento está hablando allí? Está hablando de los ídolos, el conocimiento de que ¿qué? De que los ídolos son nada, ¿sí? De que los ídolos no tienen poder, de que no. Miremos el versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Parece que no todo el mundo, aún gente que está en la iglesia, no comprende la gran verdad de que hay un solo Dios. Y uno dice, pastor, yo creo que toda la gente en la iglesia sabe que hay un solo Dios. Yo creo que todo el mundo en la iglesia cree que hay un solo Señor y que es Jesucristo. Todo el mundo comprende eso. Bueno, tal vez todo el mundo lo comprende en términos doctrinales, es decir, la teoría está allí. Usted le pregunta a un cristiano, ¿cuántos dioses hay? Y van a contestar, un solo Dios. ¿Quién es ese Dios? Dios el Padre, Jehová, Yahvé, Yahweh, como lo llaman. Dios. Y un solo Señor, Jesucristo, y un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Parece que estamos claros en esa información, pero a la hora de funcionar, la gente funciona y opera como si hubiese más de un Dios. Es más, la gente piensa en Satanás como el Dios del mal. Llegan a considerarlo Dios del mal. Y eso dice uno, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cómo va a ser? Pero no han visto cuánto poder le reconocemos al diablo. Es más, ¿no se ha dado cuenta que los cristianos reprenden a Satanás en 1.000.000 de lugares al mismo tiempo? Como si Satanás fuera omnipresente. ¿Cómo puede? Adelante, hermano. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Un altito. Una pregunta, ¿sí salió lo que el hermano estaba leyendo al aire? Sí. Una frase de ese versículo que quiero subrayar. El conocimiento envanece, ¿no es cierto? Pero el amor edifica. Así es que a través de los versículos, donde usted encuentre conocimiento, recuerde que envanece. Y donde usted encuentre amor, recuerde que edifica. Si su acción se basa en conocimiento, envanece. Si su acción se basa en amor, edifica. ¿Sí? A veces nosotros fundamentamos nuestras acciones en lo que nos parece, lo que yo opino, lo que yo siento, ¿sí? Lo que me dijeron. ¿No es cierto? Conocimiento, información. La iglesia no es edificada por información. La iglesia es edificada en amor. Amor edifica. Esta gente era gente inteligente y amaba el conocimiento. Tenían una inclinación hacia lo griego, ¿sí? Influenciados por Atenas. Así es que conocimiento.
intelecto, información, lectura. Eso para ellos era importantísimo. Pero Pablo dice, eso no edifica. A la hora de edificar espiritualmente, eso no aporta mucho. El amor sí. El amor construye. En Corintio habían algunos conflictos de pecado y divisiones en la iglesia. Y Pablo está diciéndonos allí, esas divisiones y esos conflictos son el problema de conocimiento y falta de amor. Si tuviesen más amor que conocimiento, las cosas estarían mejores. ¿No es cierto? El abrazo de mamá sana, no porque sea médico, sino porque ama. ¿Y ustedes qué hacen por allá tan lejos? Venga para acá, que yo le voy a dar hoy un regalo al que esté más cerca de mí. Gloria a Dios. Becerra. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Otra vez, mire, versículo 2 habla de saber, conocimiento, ¿no es cierto? Versículo 3 habla de amar, edifica, aleluya. La edificación está en el amor, la edificación no está en la información. Nosotros podemos pararnos aquí y compartirle a los hermanos tremenda información acerca de la carta a los Corintios. Data impresionante. Eso no edifica, eso no construye. Verso 4. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Cuántos saben que solo hay un Dios? Amén. ¿Y que los ídolos son qué? Nada. ¿Qué es un ídolo? Nada. Una bola de piedra, ¿no es cierto? O de metal, o de madera, cualquier